Hola a todos, soy Mau Carito. En el día de hoy pues les traigo un cortito video acerca de la persona de Jesús. No es acerca de ninguna religión, acerca de algún tipo de denominación, porque no se trata de eso, se trata de la persona de Jesús. ¿Sabes qué dijo él en la Biblia de quién era? Resulta que Jesús dijo que era el Hijo de Dios, eso es cierto, pero también hizo muchas aseveraciones acerca de su persona como divinidad, como una deidad. No solamente estaba diciendo que era el Hijo de Dios, también dijo que Él mismo era Dios. Muchas personas tienen, digamos que muchos puntos de vista contrarios a esto, porque no toman a Jesús como Dios hecho hombre, sino solo como el Hijo de Dios. Pero ¿qué implicaciones tiene esto? Miremos primeramente lo que dicen las escrituras. Para analizar las escrituras es necesario muchas veces que vayamos y analicemos las cosas desde el principio. Entonces miremos el contexto en el que él estaba hablando y a qué grupo de personas se dirigía. Miremos bien que él hablaba a fariseos, hablaba también a saduceos, y que este tipo de personas no eran ignorantes o eran una tribu salvaje, no, simplemente eran personas eruditas, eran personas que conocían muy bien el lenguaje de Jesús y sabían perfectamente lo que él estaba diciendo y entendían su mensaje. Vayamos un momentito por favor a Juan, capítulo 10, versículo 24. Dice: Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué, si él simplemente, qué palabras o qué frase dijo que estuviera diciendo que él era Dios? De pronto uno diría, bueno, quizá los fariseos o los saduceos lo malinterpretaron, pero en realidad el mensaje iba enviado con una intención que fue cumplida a cabalidad. Y podemos verlo en el versículo 30, cuando dice: Yo y el Padre uno somos. Al decir uno, recordemos el versículo en Génesis que habla de Génesis 2:24, que habla: Por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y formará con ella una sola carne. Aquí está hablando de uno, pero no uno cuyo significado depende de un individuo. Aquí estamos hablando de uno cuyo significado integra una sociedad. En este caso, uno estaba haciéndose igual a Dios en este momento, ¿sí? Y lo vemos en la respuesta de los judíos: ¿por qué tomaron piedras para apedrearle? Y luego Jesús le pregunta a ellos: muchas buenas obras os he hecho, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Y cuál es la respuesta de los judíos? Ellos le dicen: no te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Si nos damos cuenta de esta respuesta, estamos hablando en alguien más que el simple Hijo de Dios. ¿Acaso no escuchamos por la calle a toda la gente que dice: yo soy hijo de Dios? Aunque sabemos que eso no es cierto según los datos que da la Biblia, porque, bueno, de eso hablaremos después, en otro clip. Pero realmente, si todos nosotros en el día de hoy, cualquier persona puede decir: yo soy hijo de Dios, o simplemente yo no soy hijo de Dios, nos podemos dar cuenta que en realidad él estaba hablando más
de lo que nosotros podemos ver o creemos aquí. Luego de haber analizado los versículos en Juan 10, del 24 hasta el 33, podemos darnos cuenta en otra referencia. Por ejemplo, en Marcos. ¿Qué tal si miramos Marcos? Podemos encontrar grandes tesoros que nos pueden ayudar a deslumbrar nuestra mente también. ¿Qué dice Marcos 14, versículo 60? Recordamos que aquí en este tiempo pues a Jesús lo habían llevado a juicio y se encontraba delante de Sanedrín y estaban los sacerdotes Caifás, Ananías en este tiempo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Cuando no conocemos las Escrituras, simplemente diríamos: pero este es un comentario de una persona que parece que estuviera loca. Pero en realidad, si nosotros miramos la referencia descrita en Daniel capítulo 7, versículo 13, nos daremos cuenta que es la misma referencia de la que él está haciendo alusión aquí. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué hacer una referencia de Daniel? Porque Daniel tuvo una visión del Hijo del Hombre y habla de cómo veía a alguien como Hijo del Hombre, ¿sí? Porque era una similitud entre algo que a él le parecía, como era en el caso del Mesías. Y él estaba diciendo: ese Mesías que vio Daniel en su visión, ese ser divino que él vio, soy yo mismo. ¿Y por qué rasgó luego el sumo sacerdote sus vestiduras? Porque este hombre estaba diciendo realmente que él era divino, que él era Dios. Y recordemos también que para el sumo sacerdote estaba imposibilitado a rasgar sus vestiduras en público. Recordemos el acontecimiento ocurrido con Moisés en Levítico 9:6, haciendo la referencia de lo que sucedió con los hijos de Aarón, luego de que murieron por causa de haber colocado fuego extraño en el templo dentro del tabernáculo de Dios. Vemos que dice: entonces Moisés dijo a Aarón en el versículo 6, y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Resulta que Dios los consumió y los quemó, por causa de ellos haber hecho tal y semejante abominación en ese lugar. Ahora, cuando miramos la respuesta de Jesús, vemos que en su referencia, Él no solo cita las palabras de Daniel, Él además de eso responde con una frase muy típica en ese tiempo que ellos conocían muy bien. Y Él dice: yo soy. ¿Qué significaba esto? Recordemos muy bien que cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, le pregunta: ¿quién eres? ¿Y cómo voy a hacer yo para decirle al resto de mi pueblo quién me envió? Y él le dice: diles que yo soy el que soy. Yo soy, dile, yo soy, me ha enviado. Pero para no parafrasearlo, vayamos a las Escrituras. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Él estaba respondiendo exactamente de la misma manera.
en la referencia de Marcos. En el versículo 62 dice, yo soy. Antes de citar a Daniel, dice yo soy. Y por esta razón el sacerdote se rasga las vestiduras. En nuestra cultura quizá no entenderíamos esto de alguna otra forma, pero ellos lo entendían muy bien. Y para nosotros, el simple hecho de que Jesús sea Dios hecho hombre marca una entera y total diferencia. Porque si fuera un hombre, entonces podríamos decir que cualquiera de nosotros también, si actúa de buena forma durante toda su vida, puede llegar a, dársele un nombre, también como Jesús. No habría ninguna diferencia. Por tanto, sabemos que el Dios Todopoderoso se bajó de su trono eterno de justicia, de divinidad, para venir aquí a la tierra a morir por ti y a morir por mí también. ¿Cuál es la respuesta que daremos a ese Dios Todopoderoso? Y que en Jesús solamente no encontramos a un hombre que hizo lo recto, sino a un Dios que decidió humillarse y someterse a sí mismo por su gran amor hacia nosotros. Que el Señor te bendiga y recuerda que cualquier pregunta, duda, inquietud, pues tendrás mi link o alguna referencia para que podamos contactarnos y resolver algunas dudas de acuerdo a lo que tal vez yo pueda ayudar. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.